Me paré al frente de la persona que estaba cumpliendo años, la mujer que estaba cumpliendo años, y se me ha caído una de las botellas. Mojé a la cumpleañera completica, desde la coronilla hasta la punta del pie. No importa cuántos días falten para que consigas un trabajo como profesional, hoy siempre va a ser un día menos. O sea, yo estaba durmiendo 3 horas al día y así estuve un año, trabajando de lunes a lunes, y yo sabía que había un punto donde el cuerpo no me iba a responder más. Y ya que yo renuncié, mi esposa me dice, vamos a tener un hijo. Bienvenidos al segundo capítulo de El tiempo es dinero, un podcast donde te voy a contar un poco acerca de, en general acerca de lo que yo he vivido después de estar 5 años en Argentina y haber vuelto a Venezuela. El año pasado estuve casi todo el año acá, volví a Argentina y ahora estoy nuevamente en Venezuela. Hoy vamos a hablar te voy a contar un poco acerca de mi experiencia laboral, cómo fue que conseguí trabajo y cómo me fue en los dos trabajos formales que yo tuve en Argentina, trabajo donde tenía un jefe, donde tenía responsabilidades, etcétera, antes de dedicarme completamente a mi vida emprendedora, que es a lo que me dedico hace casi 4 años. Bien, cuando yo llegué a Argentina, por allá, en el primer semestre de 2017, no existían todavía las empresas ni de delivery, ni de Uber, ni de estas cosas que facilitaron un montón el trabajo a los venezolanos, en general los migrantes que estaban llegando. Cuando llegabas en 2018, 2019, tenías que conseguir un auto, alguien que te alquilara un auto, y podías hacer de Uber y ganabas muy buen dinero. A lo mejor ahora no tanto porque, como bien sabemos, en dólares las carreras se han devaluado, pero en ese momento pagaban muchísimo más de lo que pagan ahora, igual a los delivery. Las personas llegaban, de hecho, se volvió una práctica que como no se tenían papeles, las personas agarraban y alquilaban cuentas de delivery o alquilaban cuentas de Uber. Entonces era común que te apareciera en la aplicación fulanito de tal, y cuando llegaba era perencejo, no era la misma persona, porque se empezó a dar esta práctica. Cuando yo llegué no existía ninguna de estas empresas y me tocó buscar trabajo a la antigua. Me tocó salir a echar currículums. Al principio, si bien yo estaba pensando en un trabajo profesional, yo venía de trabajar con el grupo Beco en Venezuela, tenía más de 2 años trabajando con ellos. Yo quería era entrar directamente al área profesional, que se da muy bien en Argentina, pero no era tan fácil. Incluso ya con papeles había que esperar un tiempo prudencial. Entonces las primeras semanas yo estaba como medio reacio a hacer cualquier tipo de trabajo, lo que le toca hacer uno como emigrante, sobre todo cuando llegabas con el dinero justo. Nosotros no íbamos con mucha cantidad de dinero y necesitábamos salir a trabajar. Mi esposa salió a buscar trabajo y consiguió de manera relativamente rápida, unas 3, 4 semanas después de que nosotros llegamos, ya ella estaba trabajando. Tuvo experiencias laborales lamentables en los primeros trabajos. Trabajó en 2 tiendas, también trabajó en una peluquería, pero yo conseguí trabajo de esta manera, y es una buena historia para que en el futuro se sepa y se tenga como referencia. Cuando yo llegué, habían una serie de personas que habían conseguido trabajos informales sin papeles. Cuando hablamos de trabajos informales sin papeles, restaurantes, bares, tiendas, sitios donde no te solicitaban papeles y allí te podían contratar. Sabemos que esto no era legal, pero bueno, cuando uno emigra tiene que asumir este tipo de trabajo. Y una persona un día se le ocurrió hacer una lista colaborativa donde iban sumando sitios donde aceptaban personas en negro. Así se llama en Argentina el tipo de trabajo informal, es decir, un trabajo sin papeles registrados. Entonces, esta persona consiguió trabajo, por ejemplo, en la tienda tal, y agarró y puso en esta lista: bueno, yo conseguí trabajo en tal tienda, este es el número de teléfono y este es el correo electrónico. Esto se lo enviaron a otra persona, y la otra persona consiguió trabajo en otro sitio también de manera informal y lo siguió sumando. Así me llegó una lista colaborativa con aproximadamente 70, 80 sitios, correos de emigrantes que habían conseguido trabajos en negro y que allí estaban aceptando. Yo agarré y envié mi correo, como que lo segmenté. Unos eran para restaurantes, otros eran para tiendas. Hice un correo para restaurantes y un correo para tiendas. Agarré y envié currículum de manera masiva a estos sitios, y de uno de ellos me llamaron. Me dijeron: mira, José Gabriel, estamos buscando un mesonero para que trabajara en un café. Entonces yo agarré, el café me quedaba muy cerca de la casa y me fui. Bueno, yo mismo soy tal, no sé qué. Cuando llegué, recuerdo que el dueño me dijo: mira,
estos son trabajos medio tiempo o turno cortado en ese momento, que eran como 6 o 7 horas por día. El trabajo es hacer prácticamente de todo porque vas a atender mesas, vas a atender clientes. Esto es un café, era un café en una zona de la ciudad donde iban personas de más o menos edad. Es una zona como de retiro, es un barrio como de retiro. Personas cuando tienen 50, 60 años venden sus apartamentos grandes, ya los hijos se fueron y alquilan en estas zonas o compran en estas zonas. Y en Argentina el retiro se da muy bien. De hecho, la mayoría de los clientes que yo atendía eran parejas que iban a tomar café todos los días. Entonces, como este era el prototipo, ellos se encargaban de buscar personas que tuvieran educación. Yo recuerdo que el dueño me dijo, yo sé que tú eres una persona universitaria, a pesar de que mi currículum no estaba, pero el prototipo que yo necesito es gente educada que tenga tema de conversación con este tipo de personas para que vuelva. Yo le dije, yo mismo soy, mira, aproveché y le dije, yo estoy buscando trabajo como profesional, porque obviamente no me quiero quedar, o quiero quedarme la menor cantidad de tiempo posible en el café. Y él me dijo, tranquilo, que ya yo sé cómo se desenvuelve en el medio de todo esto. Yo lo que necesito es que seas una persona amena con el cliente y que esta persona tenga temas de conversación. De hecho, yo aprendí muchísimo en este café, que me daba la ventaja que me quedaba cerca de mi casa, me pagaban sueldo mínimo y los domingos me lo pagaban extra y las propinas eran mías. El sueldo mínimo creo que eran en ese momento 8.000 pesos y yo terminaba sacando 11.000, 11.500 pesos, pero el alquiler me costaba 8.000 pesos también, más los servicios. Los servicios eran como 1.500. Es decir, yo entre todo lo que trabajaba en el mes era para pagar el alquiler de mi apartamento, más las expensas, que es como decir el condominio, y los servicios básicos, agua, luz. En eso se me iba todo el sueldo. Más nada, no podía comprar comida. De hecho, con mi sueldo pagamos estas cosas, con el de mi esposa pagábamos comida. Y de hecho, yo siempre cuento que yo agarraba con las propinas que me daban en el día, que eran 15, 20 pesos, con eso podía comprar una leche y pan para poder comer. Yo agarraba, compraba leche, pan y por supuesto lo que iba a tener el pan para comer. Y mi esposa llegaba con refresco, las propinas que ella le daban, le llegaba con un refresco y un Doritos, y con eso en la noche veíamos Netflix y en la mañana desayunábamos con lo que yo tenía. También me daban, por ejemplo, lo que sobraba de los cafés que no se llevaban, el pan que sobraba en el día, porque eso no se guardaba para el día siguiente. Entonces esa era la manera en la que nosotros podíamos resolver. Y me pasaron unas historias increíbles porque uno termina haciendo de todo. Uno termina siendo mesero, uno termina siendo bachero, que son las personas que lavan, uno termina guardando mesas, haciendo de un montón de cosas. Pero hay uno en particular que a mí me marcó mucho, y es que un día la hermana de la esposa del dueño estaba cumpliendo años y como que fueron a un sitio a comer y llegaron después de ese sitio a tomarse un café en la cafetería donde yo trabajaba. Entonces yo llego y las atiendo, eran 5 mujeres, y me dice, bueno, tráeme 5 vasos de agua y el café. Yo agarré y dije, bueno, yo tenía un poquito de experiencia como mesonero porque había trabajado que en unas fiestas en Caracas. Yo tenía un amigo que me llamaba específicamente para una fiesta, entonces yo iba y cubría, pero la realidad es que ser mesonero es un arte. Y las personas que se dedican a esto tienen una experiencia que uno no tiene. Son trabajos para uno resolver, pero que necesitas de un conocimiento que uno en su vida, yo en mi vida, había dedicado completamente a ser mesonero. Entonces yo llego y para evitar que hubiera un accidente, dije, bueno, voy a llevar el agua por un lado y el café por otro lado. Agarré y puse el agua, agarré 5 botellas de agua, pero cuando tú agarras la botella de agua por debajo, la botella no es lisa. Es decir, si tú agarras una botellita de agua mineral, por debajo es como corrugada. Entonces yo agarré y puse mis 5 aguas, las abrí para poder servirlas con los vasos. Cuando llegué, me paré al frente de la persona que estaba cumpliendo años, la mujer que estaba cumpliendo años, y se me ha caído una de las botellas. O sea, una de las botellas se me cayó sobre la bandeja y en consecuencia todas las demás también se cayeron, y mojé a la cumpleañera completica desde la coronilla hasta la punta del pie. Yo no hallaba dónde meterme. Creo que esa fue la peor experiencia trabajando como mesonero. Yo me quedé rojo en ese momento. Claro, imagínate, yo había llegado, era una persona nueva, tenía como 15 días trabajando, y una persona llegó a cumplir años y yo llegué y la mujer, por suerte yo no había puesto café, o sea, el café lo había dejado aparte, iba ya primero todas las aguas, pero la mujer completica. Y yo agarré y bueno, con mi cara de resignación, necesitaba el trabajo porque no, como te digo, no tenía mucho dinero, pero con mi cara de resignación me quité el delantal y me fui a donde mi jefe
a nada, o sea, había mojado a la cumpleañera, que además era familia del dueño. Y cuando me voy quitando mi delantal, veo a mi jefe muerto de risa. Tenía como un tema con la mujer, entonces casi que me agradeció por hacerlo y me dijo, no vale, no te preocupes, son cosas que pasan, menos mal que fue agua y que no fue café. Esa fue creo que la peor experiencia que me tocó trabajando en una cafetería. También recuerdo una vez yo trabajaba los domingos y un domingo me tocó trabajar a las 4 de la tarde y nos fuimos de paseo y terminé llegando tarde, como una hora tarde, y después de allí dije, mira, más nunca me voy de paseo mientras estoy trabajando porque bueno, uno quiere salir a conocer y todo este tipo de cosas. Allí duré 5 meses y yo me acuerdo que después uno se va acostumbrando, pero es muy fácil sumirse en el mundo de, bueno, este es el trabajo que yo estoy haciendo y aquí me voy a quedar, porque uno comienza a entrar como en un proceso de presión, además estás lejos de tu país, conoces a poca gente, no tienes a tu familia cerca y es muy difícil no poder entrar en ese proceso. Y recuerdo una vez hablando con un amigo que me dijo que mientras estaba trabajando de mesonero, un profesional que ya había conseguido trabajo como profesional, me decía, mira José Gabriel, cada vez que te pongas el delantal, tú vas a pensar, un día más es un día menos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que no importa cuántos días, porque uno se comienza como a desesperar, no importa cuántos días falten para que consigas un trabajo como profesional, hoy siempre va a ser un día menos. Y cuando empecé a asumirlo de esta manera, cuando empecé a tener este enfoque, en realidad mi vida cambió. Porque, como digo, yo no le puse fecha de caducidad porque uno se empieza a desesperar y cuándo vas a conseguir trabajo y cuándo esto. Entonces dije, bueno, hoy es un día más es un día menos. Y empecé a echar currículum como loco de trabajos profesionales y me empezaron a llamar. Después de allí tuve entrevistas, como unas 15 entrevistas aproximadamente, o no 15 entrevistas, 15 procesos de selección, de los cuales puedo resaltar. Estuve con una petrolera importante en Argentina que no se dio, estuve con un Big Four de una empresa internacional que manejaba servicios financieros, de la cual tuve una oferta. Estuve muy avanzado con una empresa para coordinar una de las empresas de franquicias de comida rápida más importantes de Argentina, que era el que más me gustaba y el que más se parecía a lo que yo había hecho en mi último trabajo en Venezuela. Y tuve con una universidad para estar en la parte presupuestaria y en la parte de control financiero. Así fui a varias entrevistas, pasé por varios procesos de selección. Recuerdo que en Argentina este proceso es muy burocrático por una razón sencilla. Tener a un trabajador es muy costoso, te cuesta 55-60% de lo que les pagas. Es decir, que si le pagas 100, tienes que darle 60 al Estado. Entonces las empresas se cuidan bastante en sus procesos de selección para poder elegir a la persona correcta. Pero hay sitios donde fui 6 o 7 veces, o sea, empieza a ser hasta absurdo porque empieza a ver, bueno, el coordinador, después el coordinador el gerente, después el gerente el subgerente, después el subgerente, no sé, el vicepresidente, después el presidente, después con la casa matriz afuera. O sea, empiezas a ir un montón de entrevistas innecesarias que tú dices, pero wow, o sea, para que yo tengo que conocer este poco de personas, además en días distintos. Entonces yo coordinaba con mi trabajo en ese momento para hacerlo. Y cuando tuve dos ofertas sobre la mesa, una era de una empresa importante y la otra era al final la que decidí. ¿Por qué decidí agarrar trabajo como economista dentro de la Universidad del Grano en ese momento? Era para el departamento financiero, no me pagaban más dinero que la otra empresa, tampoco era que me pagaba mucho menos, pero era mucho más significativo de lo que yo ganaba en el café. Estamos hablando de unas 4,5, 5 veces lo que yo podía hacer mensualmente en el café. Era un trabajo de lunes a viernes, pero en la universidad era mucho más relajado. Primero, los que trabajan con servicios financieros, contabilidad, administración, finanzas, saben lo estresante que pueden ser los cierres. Cuando toca cerrar el mes, esa semana tienes horario de entrada, pero no tienes horario de salida. Tienes que llegar una hora antes y tienes que irte, no sé, 4, 5, 6 horas después, trabajas los sábados. O sea, es bastante complicado trabajar en una empresa grande en servicios financieros o en administración general cuando se acerca fin de mes o los primeros días del mes, cuando hace cierres presupuestarios. En la universidad, y eso me iba a pasar con esta gran empresa que tenía una oferta sobre la mesa ya. En la universidad era mucho más relajado. Primero tenía mejores beneficios. En Argentina daban 15 días de vacaciones, en la empresa me daban 30. Tenía más facilidades para poder desenvolverme o no absorberme dentro del trabajo. Y además la diferencia de salario no era mucha. Pero cuando yo me senté y evalué dije, mira,
yo sé que yo no voy a trabajar toda la vida para, o en relación de dependencia o para una empresa. Tengo esta oferta que me da buena proyección, me da un poquito más dinero, no era mucho, era 10-15% más, pero podía hacer carrera. La desventaja de estar en la universidad era que en un sitio donde era nula la carrera profesional que yo podía hacer, es decir, si yo quería subir puestos de trabajo, no iba a poder hacerlo. Era mentira, había poca estructura y en medio de esa estructura no te brindaba oportunidad de crecimiento. Pero me da mucha facilidad para yo poder planificar mi salida. En el momento que yo empecé a trabajar en el departamento financiero como profesional, ya yo tenía planificada mi salida. Mira, yo necesito hacer esto y hacer esto para poder renunciar, porque mi plan nunca fue hacer una carrera profesional dentro de una gran empresa. Y por eso, cuando me senté y evalué, dije, nada, me voy para la universidad. De hecho, en el momento que entré, yo me acuerdo, eso fue en el año 2017, que fue la última vez que yo vine a Venezuela. Yo me fui a Argentina en mayo de 2017 y en diciembre volví el 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque en el momento que entrabas ya te daban 15 días de vacaciones y en diciembre la universidad cerraba y tú tenías que irte de vacaciones. Entonces yo agarré y en base a eso planifiqué un viaje a Venezuela más o menos relámpago, porque fueron 10 días para visitar a mi familia. Pero como les digo, ya yo tenía armada mi salida en el momento en el que yo iba a entrar a la empresa. Ahora, en dinero representó un gran salto. Yo no podía llegar a fin de mes o llegaba de manera muy ajustada y tenía que tocar el dinero que yo tenía ahorrado, mientras que cuando entré a la universidad estaba realmente mucho más cómodo. De hecho, nos cambiamos de apartamento, nos cambiamos a una mejor zona. Nosotros vivíamos en Caballito y cambiamos a Villa Crespo, un departamento más grande. De verdad fue un salto cualitativo. Mi esposa pudo dejar de trabajar en empleos informales y centrarse a buscar algo más relacionado a su carrera. Yo pude sostener en realidad las finanzas de mi casa y todo este tema. Pero paralelamente ya yo estaba desarrollando varios emprendimientos y estos emprendimientos comenzaron a crecer muy rápido. Tanto la comunidad Umpana creció un montón durante sus 2 primeros años y empecé a desarrollar otros emprendimientos, el spa que la mayoría conocen, un restaurante que estábamos desarrollando, y llegó un punto que yo me iba de mi casa a las 5:30 de la mañana para ir al gimnasio y estar en la empresa a las 7:30, y llegaba a mi casa a las 2 o a las 3 de la mañana, porque yo salía a las 4:30, 5 de la oficina. En ese momento me iba al spa. O estábamos limitados en ese momento de dinero para poder pagar personal, entonces había que hacerlo uno. Yo salía, me iba para el spa se cerraba a las 7:30, a las 8, y de ahí me iba al restaurante hasta las 1:30, 2 de la mañana. O sea, yo estaba durmiendo 3 horas al día y así estuve un año. Mientras pasé el proceso de planificación de mi salida, estuve un año realmente durmiendo 4 horas, trabajando de lunes a lunes, y yo sabía que había un punto donde el cuerpo no me iba a responder más, y antes de que eso sucediera yo dije, nada, tengo que renunciar a mi empleo en relación de dependencia. Yo ya había creado varias fuentes de ingresos y con la salida ya podía tener dinero para poder sostener, o para poder sostenerme y para poder seguir creciendo en ese momento. Así que cuando yo agarro y dije, mira, me voy a ir. Como yo trabajo con números, con finanzas, con dinero, es muy delicado la salida, porque la persona que se tiene que quedar tiene que manejar muy bien los conceptos y tiene que aprender la naturaleza de esa empresa. Por eso yo en las empresas que he trabajado trato de planificar 45 días por lo menos mi salida. Y yo recuerdo cuando empiezo a salir, o cuando ya le digo a mis compañeros y a mi jefe que tenía planes de irme, que me iba a ir, recuerdo, el 31 de mayo. Ese fue mi último día trabajando en relación de dependencia, siendo empleado. Yo le digo, mira, me voy. Y todos se sorprendieron porque, bueno, tú eres extranjero, eres emigrante, ¿de qué vas a vivir? Tú sabes que es difícil explicarle a una persona que estás renunciando, pero que no te vas a ir a otra empresa, sino que te vas a dedicar a trabajar por tu cuenta, a emprender y a desarrollar tus servicios profesionales. Es muy difícil de explicar, sobre todo porque se lo estás explicando a un empleado que tiene mentalidad de empleado y que va a decir, bueno, ¿y qué vas a vivir? Tú no tienes familia aquí, no tienes nada. Yo creo que en su momento ellos pensaron al final como que era un bluff y que a lo mejor yo no me quería ir, pero yo no estaba buscando más plata. No había nada para pensar que realmente yo no me iba a ir, pero
repito, como hay quizás mentalidad trabajadora, es difícil entender que un extranjero, ojo, estos son especulaciones mías, yo no estoy aseverando nada, estoy hablando de cómo se desarrolló en ese momento. Llegó el 31 de mayo, mi último día en el trabajo, yo salí, me fui al spa y después del spa me fui al restaurante y recuerdo obviamente que estaba muy cabizbajo porque uno se va y cierra ciclos, pero en realidad a mí me encantaba mi trabajo, me iba muy bien, era muy flexible, estaba en realidad eh, muy satisfecho profesionalmente, pero no era lo que yo quería hacer toda mi vida. Y recuerdo ese 31 de mayo, mi esposa me llama, que no estaba en el restaurante, yo llegué al restaurante, estaba increíblemente cansado, ese día me tocó hasta meterme en la cocina, porque bueno, creo que un cocinero no fue o se extendió la hora, algo así. Entonces, en realidad terminé estando mucho tiempo y mi esposa me dice, vente para la casa. Entonces yo digo, no, amor, está complicado aquí este tema. Y bueno, cuando llego a la casa, salgo del restaurante y llego a mi casa y mi esposa, yo estaba cabizbajo en ese momento porque me estaba viendo en mi trabajo y el día que yo renuncié, mi esposa me dice, vamos a tener un hijo. O sea, el día que yo, en mi último día de trabajo, no el día que renuncié, mi último día de trabajo, mi esposa me dice, vamos a tener un hijo. Yo, entre toda la emoción, obviamente, que me dio en ese momento, me entró un miedo. Yo acababa de dejar mi trabajo, tenía unos ingresos limitados, todo estaba creciendo, pero todavía estaba muy limitado de dinero. Y yo lo primero que pensé fue, nada, llamo a mi jefe y agarro, le digo que me devuelva mi trabajo. Al final, cuando yo me fui, esa vacante yo había entrenado o se había entrenado una persona, pero todavía yo podía entrar en el medio del sistema. Pero yo dije, nada, llamo a mi jefe y le digo, vuelvo a mi trabajo, quiero retomar mi trabajo, estaba ganando buen dinero y lo iba a necesitar porque iba a tener un hijo. Y me acuerdo cuando se lo comentó a mi esposa el día siguiente, eso fue un viernes, yo el 31 de mayo de 2018, si mal no me equivoco, fue un día viernes, y yo le digo el sábado, mira, yo voy a llamar a mi jefe y le voy a decir que a ver qué posibilidad hay de que me vuelva a mi trabajo. Me acuerdo, mi esposa se volteó y me dice, no, eso es ya una decisión tomada. Creo que me dijo casi que me iba a dejar si yo volvía a mi trabajo porque no iba a volver atrás. Y ese es uno de los grandes baluartes del apoyo de la pareja, el apoyo emocional, porque yo creo que hubiese sido otra persona y yo hubiese vuelto a mi trabajo. Y creo que todavía sigue en relación de dependencia y más ahora que tengo 2 hijos. Pero el apoyo fue total en ese momento y yo dije, nada, vamos para adelante. Por supuesto, con todos los inconvenientes que vienen posteriormente, pero no me arrepiento ni un segundo de la decisión de en ese momento haber dejado mi trabajo, por supuesto, de manera planificada. No fue nada improvisado, no fue un día que yo me paré y dije, mira, me voy a ir de mi trabajo. Ya yo tenía mucho tiempo preparándome monetariamente, creando nuevas fuentes de ingresos para poder sostener mi salida en ese momento del trabajo. Pero bueno, en resumen, esos fueron mis 2 empleos en Argentina como migrante. Primero, el trabajo novato de migrante, fui mesonero, mesero, bachero, limpiamesas, hice de todo en un café, me trataron excelente, fueron muy buenos conmigo, la verdad. Pero yo no tenía la mente de quedarme ahí, salí a buscar trabajo como economista de manera fuerte, con mucho ahínco, conseguí, en el momento tuve varias propuestas sobre la mesa y decidí la que requiriera menor tiempo de mí, no la que me pagara mejor salario, ni la mejor empresa con la que pudiera hacer carrera, porque yo sabía que iba a ser temporal y así fue, estuve 2 años o un poco más de 2 años hasta que planifiqué mi renuncia. Espero que te haya gustado esta historia, por supuesto que te sirva. Si tienes alguna duda, espero que me la hagas saber y la idea es un poco retroalimentarnos de ello y que podamos evaluar experiencias, sobre todo experiencias migratorias, porque muchas personas que se quedan en Venezuela no tienen ese know-how adicional que él te da emigrar, ver otras cosas, ver otros mundos, tener que asumir, hacer lo que sea, porque bueno, se necesita el dinero, por supuesto lo que sea dentro de la legalidad, el trabajo honra, pero si tú eres una persona profesional, estudiaste, vas a querer trabajar dentro del mundo profesional. Cuando me fui hacia allá, ya yo sabía antes de entrar que mi plan no era hacer carrera 30, 40 años dentro de una empresa, porque ya yo tenía otra mentalidad que de hecho es la que voy desarrollando, que es la mentalidad emprendedora, la mentalidad empresaria, siempre llevado de la mejor manera. Por eso planifiqué mi salida y una vez
renuncié a mi trabajo, no he tenido, gracias a Dios, problemas monetarios como para poder sostener las finanzas básicas de mi casa. Nos vemos en el siguiente capítulo del Tiempo es Dinero. Espero que te haya gustado mi historia y seguiremos hablando acerca de experiencia migratoria, qué le puede servir a un venezolano que nunca emigró y qué le puede servir a un venezolano que está afuera y que tiene familia en Venezuela o que tiene planes de volver a Venezuela. De eso se trata.